En Poniente los reyes se levantan sobre mentiras, se coronan con oro, pero gobiernan con miedo, ambición o vanidad. Pero entre todos ellos hubo uno distinto, no el más fuerte, tampoco el más querido, y mucho menos el más brillante, sino el único que entendió algo que los demás ignoraron. Ser rey no es un privilegio, es una carga. Stannis Baratheon no buscaba amor, no buscaba gloria y no buscaba el trono por deseo. Lo reclamaba porque era suyo, y en esa diferencia radica su tragedia. Stannis fue el segundo hijo de Lord Steffon Baratheon y Lady Cassana Stermont, nacido en el Bastión de Tormentas en el 264 después de la conquista. Tuvo dos hermanos, Renly el menor y Robert el mayor. Él siempre estuvo bajo la sombra de su hermano mayor mientras crecía. Robert había logrado antes y mejor lo que Stannis obtuvo. Estos sentimientos se mantuvieron hasta que llegó a ser adulto. Stannis se sentía el más menospreciado de los tres. Desde su juventud, Stannis había sido un niño introvertido, con una madurez muy por encima de la que le correspondía a su edad, serio y no muy feliz. La muerte de sus padres en el naufragio frente a Bastión de Tormentas no solo lo deja huérfano, lo deja emocionalmente aislado. Robert se convierte en figura heroica y Renly en símbolo del encanto. Stannis en nadie. Este vacío afectivo es clave, ya que él no aprende a amar fácilmente y tampoco aprende a ser amado, y aprende a sobrevivir sin reconocimiento. Desde joven desarrolla una mente rígida. El mundo no es justo, por lo tanto, debe regirse por leyes firmes. Se le describe a Stannis como un hombre alto, fuerte y de hombros anchos. Jon Nieve observa que Stannis es más alto que él. Sin embargo, Stannis no posee la hermosura de sus hermanos. Tiene los ojos azules y ha perdido casi todo el cabello en la cabeza, conservando solamente una franja de pelo negro, como la sombra de una corona. Además tiene una barba corta que se encuentra sobre su mandíbula cuadrada. Stannis tiene los labios delgados y pálidos, y sus mejillas están hundidas. Stannis además es visto como un hombre serio, obstinado, sin sentido del humor, que perdona poco y tiene un fuerte sentido de la justicia y el deber. Es orgulloso y defiende su honor. Su obstinación y firmeza son legendarias, y le fueron de utilidad para sobrevivir a la rebelión de Robert, cuando logró resistir el asedio que Paxter Redwyne y Mace Tyrell ejercieron sobre Bastión de Tormentas. Su guarnición estaba en condiciones desesperadas, y logró evitar la inanición únicamente gracias a la intervención de un contrabandista, Davos Seaworth. El cargamento de cebollas que tenía les facilitó la supervivencia en el castillo. Stannis, tras el levantamiento del asedio, aceptó a Davos en su servicio y le dejó la oportunidad de escoger Seaworth como el nombre de su nueva casa. Le cortó la primera falange en cada dedo de la mano izquierda a Davos por sus delitos como contrabandista, siendo fiel al sentido inflexible de justicia. Después del ataque en Desembarco del Rey, Robert le asignó a Stannis la tarea de construir una flota con el objetivo de apoderarse de Rocadragón, el último bastión que tenía la casa Targaryen. Mientras la reina viuda Rhaella Targaryen fallecía al tener a su hija Daenerys, una violenta tormenta arrasó con la flota Targaryen que había estado resguardando la isla. Unos leales a los Targaryen, dirigidos por Ser Willem Darry, evacuaron clandestinamente a los príncipes Viserys y Daenerys a un sitio protegido en la costa de Bravos,
justo cuando Stannis se embarcaba para conquistar la fortaleza. Stannis atacó y dominó el castillo poco tiempo después. Este momento define 3 pilares de su carácter: el deber por encima de la vida. 2. La resistencia como identidad. No es un conquistador, es un sobreviviente. Aprende la herida de la injusticia. Cuando la guerra termina, no recibe reconocimiento proporcional, y Robert le entrega Rocadragón y da Bastión de Tormentas a Renly. Esto no es solo política, es una traición emocional. Stannis entiende algo devastador: el mérito no garantiza recompensa, y desde ese momento deja de esperar justicia del mundo, decide imponerla. Su matrimonio con Lady Selyse Florent no le trajo felicidad, ya que ella solo cumplía con su deber en la cama nupcial 1 o 2 veces al año sin disfrutarlo. A pesar de que en algún momento tuvo la esperanza de tener hijos, Selyse y Stannis solo tuvieron una hija, Shireen. Stannis venció a la Flota de Hierro, liderada por Victarion Greyjoy, cerca de la Isla Bella durante la Rebelión Greyjoy. Asimismo, sometió a Grand Wick en representación de su hermano. Aquí observamos la versión más pura de Stannis: estratega, implacable y eficaz, pero de nuevo quedó en la sombra. Esta pauta recurrente genera un cambio psicológico. Stannis deja de buscar la validación de otros, su identidad se convierte en absoluta e interna. Si la ley establece que es correcto, entonces lo es, a pesar del costo. Empezó a dudar unos años después de la rebelión Greyjoy que los hijos de Robert, nacidos de su unión con la reina Cersei Lannister, fueran realmente suyos. Sus sospechas las compartió con Jon Arryn, la mano del rey, y empezaron a investigar el tema juntos. Stannis no le dijo a Robert lo que sospechaba, ya que tenía miedo de que su hermano no le creyera y pensara que solo era un embuste para ayudar al mismo Stannis a situarse en primer lugar en la línea de sucesión con el fin de heredar el trono de hierro. Jon Arryn y Stannis se dirigieron a la ciudad para ver a varios de los bastardos de Robert y observaron que todos ellos tenían el pelo negro y eran parecidos a su padre. Jon Arryn hizo más que eso. Investigó en el libro Linajes e Historias de las Grandes Casas acerca de los matrimonios anteriores de la casa Baratheon. Observó un patrón constante: los hijos e hijas tenían cabello negro, incluso cuando un Baratheon se había casado con una Lannister anteriormente. Esto cuestionó la legitimidad de los hijos de Cersei, dado que Joffrey, Tommen y Myrcella poseían cabello rubio, un rasgo distintivo de los Lannister. Jon, tras confirmar que los príncipes no eran hijos de Robert, planeó tomar medidas e incluso se le ocurrió mandar a su hijo Robert a Rocadragón como pupilo de Stannis para establecer una alianza entre él y el Valle de Arryn. Lamentablemente, Jon es envenenado antes de que tenga la oportunidad de mostrarle al rey Robert las pruebas que ha podido reunir. Y acá es donde comienza Juego de Tronos. Stannis tenía la esperanza de ser nombrado mano del rey después de que Jon Arryn falleciera, pero Robert viajó al norte con el propósito de darle ese cargo a su viejo amigo Eddard Stark. Enfurecido con su hermano y temiendo por su propia vida, Stannis dejó desembarco del rey y se retiró a Rocadragón, poco después, llevando con él una parte significativa de la flota real. Pensando que la reina Cersei es culpable de la muerte de Jon Arryn, Stannis planea su próximo paso en su fortaleza. Una de las primeras acciones que realizó Stannis fue congregar a sus tropas en Rocadragón y clausurar el puerto de la isla, con el objetivo de que sus planes no fueran descubiertos en desembarco del rey. No obstante, los intentos de conseguir aliados se vieron frustrados cuando Lysa, la esposa viuda de Jon Arryn, se escapó al Valle de Arryn con su hijo en vez de mandarlo a Rocadragón, como Jon había querido. Cuando Ned Stark llevó a cabo una investigación sobre la muerte de Jon Arryn, se percata de que Stannis y Jon habían estado pasando mucho tiempo juntos. Esto le permite darse cuenta de que los príncipes Joffrey y Tommen
así como la princesa Myrcella, no eran hijos del rey Robert. Eddard fue seleccionado para gobernar como regente tras la muerte del rey, pero tiene pensado ceder el trono a Stannis, que es el verdadero heredero de su hermano. Lord Stark es apresado y ejecutado por traición a la corona antes de ejecutar su plan. En Choque de Reyes, Stannis se proclama rey de Poniente como legítimo sucesor del fallecido rey Robert en Rocadragón. Stannis ha agrupado mercenarios de Lys y Myr tras la muerte del rey. Sin embargo, sus tropas son escasas para retar a los Lannister. La mayor parte de los vasallos de la casa Baratheon se unieron a Renly, su hermano menor, quien es más carismático. Crescent, el maestro de Stannis, propone que deben negociar con Robb Stark, quien ha sido coronado rey en el norte, o con Lysa Tully, regente del Valle de Arryn. Sin embargo, su esposa Selyse Florent lo persuade de no hacerlo porque es dueño del trono por derecho propio. Lady Selyse, además, se deja influir por Melisandre de Asshai durante este periodo, quien sostiene que Stannis es Azor Ahai renacido, un personaje mesiánico de la fe de R'hllor. Más tarde, en un ritual de invocación, Stannis empuña una espada encendida, simbolizando a Dueña de Luz, con el fin de obtener únicamente el poder que Melisandre le asegura. Stannis se adhiere a la fe de R'hllor y se dispone a ir a la guerra. Stannis manda cientos de cartas a cada noble de los 7 reinos, declarando ser el rey de Poniente y señalando que la reina Cersei cometió incesto y que sus hijos no son legítimos. En lugar de atacar Desembarco del Rey de manera directa, Stannis orienta a sus tropas para que sitien Bastión de Tormentas, con la esperanza de atrapar a Renly. Melisandre utiliza su magia para engendrar una representación de Stannis en forma de sombra, que mata a Renly dentro de su tienda, cuando éste llega con la vanguardia de sus tropas a liberar Bastión de Tormentas. Los partidarios de Renly, en su mayoría, se comprometen con Stannis al instante. Stannis, después de lograr el control de Bastión de Tormentas, lanza un ataque marítimo hacia Desembarco del Rey. Sus tropas fueron vencidas cuando estaban a punto de ganar debido a la llegada inesperada pero oportuna de los ejércitos Tyrell y Lannister. En Tormenta de Espadas, y con sus tropas reducidas, Stannis vuelve a Rocadragón. Llama a Davos Seaworth para que se involucre en la estrategia de Axel Florent, que consiste en asediar Isla Zarpa y matar a todos. Esto ocurre cuando Davos regresa a Rocadragón. Él sostiene que el plan es malvado y que no era apropiado, ya que los lugareños de Isla Zarpa no eran traidores. Stannis acepta y nombra a Davos como su nueva mano del rey, porque Davos es uno de los escasos hombres que tiene el valor de decirle la verdad, incluso sabiendo que no sería bien recibida. Melisandre, por otro lado, le pide que sacrifique a Edric Tormenta para perfeccionar el hechizo que despertará a los dragones de la piedra y lo volverá más poderoso, según ella. Stannis, en un principio, no está de acuerdo, pero finalmente acepta que le extraigan sangre para quemarla en la hoguera y así acabar con los otros reyes usurpadores. Pero cuando Stannis comienza a mostrar indicios de querer rendirse ante la atrocidad de quemar a Edric Tormenta, Davos le comunica que ha extraído al chico de Rocadragón y le muestra una carta de la Guardia de la Noche solicitando asistencia, instándolo a ir a socorrer el muro. Con su ejército en marcha hacia el muro, llega justo a tiempo para derrotar la feroz ofensiva en la batalla del Castillo Negro. Permaneció en el muro para discutir un convenio con los salvajes y propone a Jon Nieve que lo legitime como heredero de Invernalia si él respalda la proclamación de Stannis como rey. Cuando Jon es escogido como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, la oferta se desmorona. Stannis sigue buscando respaldo en el norte para su reclamo como rey legítimo. Para festín de cuervos, sigue en el Castillo Negro. Solicita fidelidad a los nobles del norte, pero solo la casa Karstark, cuyo líder es Arnold Karstark, decide a brindarle su apoyo. Una fracción de las fuerzas Umber lo hace igualmente.
En esta etapa, Stannis evoluciona aún más. Empieza a entender algo que antes despreciaba. La política importa, ya que intenta ganar apoyo de las casas norteñas, reconoce la importancia de las tradiciones y se adapta sin perder su esencia. Lo hace todo a su manera, sin mentiras, sin carisma y sin promesas vacías. Esto lo hace menos efectivo, pero más auténtico. En Danza de Dragones, Stannis obtiene el respaldo de una parte de la casa Umber, encabezada por Mors Umber, aunque recibe muchas negativas a sus cartas en las que solicita fidelidad de los nobles del norte. Por el delito de desertar de la guardia, Stannis ordena que se queme vivo a Mance Rayder, el rey más allá del muro. El 90% de los salvajes le prometen lealtad. Sin embargo, Stannis ignora la verdad. No incineró a Mance Rayder, sino a Casaca de Matraca. Recibe una oferta de Arnold Karstark en la que le propone colaborar y atacar Fuerte Terror, el lugar donde vive el nuevo guardián del norte, Roose Bolton. Stannis acepta y organiza su ataque justo cuando Ramsay Bolton se dirige al sur con el fin de apoderarse del foso Kaelin de los Hombres del Hierro. Stannis no tiene idea de que Arnold está colaborando encubiertamente con los Bolton y está intentando conducirlo hacia una emboscada. No obstante, cuando Jon Nieve, el Lord Comandante, se entera del plan, convence a Stannis de que no tome Fuerte Terror porque sabe que la fortaleza es impenetrable, incluso con una pequeña guarnición defendiéndolo. Stannis, en lugar de eso, viaja hacia el oeste con la intención de conquistar Bosque Espeso de los Hombres del Hierro. Jon Nieve le sugiere que camine por las montañas al norte de Invernalia para obtener el respaldo de los clanes de la montaña norteña, entre ellos los Norrey y Flint. Stannis obtiene la ayuda de varios líderes, sumando unos 3.000 hombres a su causa. Stannis se apodera de Bosque Espeso con su ejército fortalecido, captura a varios hombres del hierro, entre ellos a Asha Greyjoy, y devuelve la fortaleza a la casa Glover, lo cual le da el apoyo de las casas Mormont y Glover y la simpatía de los habitantes del norte. Su ejército avanza hacia Invernalia. A lo largo de la ruta, las tropas de Mors Umber y Arnold Karstark se unen a ellos. Sin embargo, las tormentas de nieve los enlentecen y finalmente los aíslan. Al enterarse de que Arnold planea traicionar a Stannis gracias a la información entregada por la sobrina de este, Alice, a Jon Nieve, le envía un mensaje tratando de advertirle del peligro. Por otro lado, tenemos el capítulo adelantado de Vientos de Invierno, de Theon Greyjoy, que muestra cómo Stannis establece un pacto con Nichon Stories, quien es un representante del Banco de Hierro de Bravos, y le encomienda a Justin Massey la tarea de ir a las ciudades libres para usar el dinero del préstamo y contratar mercenarios. Le solicita que, si es vencido en combate, vuelva a Poniente con el ejército de mercenarios para coronar a la princesa Shireen. Le hace la promesa de darle a Asha Greyjoy si lleva a cabo su misión. Le dice a Theon que si desea mantener la lealtad de los norteños, quienes buscan vengar a su antiguo señor, tiene que ejecutar a alguien. Atrapa entonces a Arnold, sus hijos y nietos, capturándolos junto cuando los Karstark traicionarían. Promete una muerte compasiva si dicen la verdad, o una muerte lenta en las llamas si mienten. Ordena a Richard Horp que capture a todos los hombres fieles a los Karstark. Stannis Baratheon es una paradoja viviente. Es justo pero cruel, honesto e inflexible, correcto pero incapaz de inspirar amor. Su mayor virtud es también su mayor defecto. No sabe doblarse, y en un mundo que exige adaptación emocional, eso lo condena. Stannis nos deja lecciones profundas. El deber sin empatía puede destruirte. La justicia sin flexibilidad puede volverse tiranía. La verdad no siempre gana. Y ser correcto no significa ser exitoso.
podemos concluir que Stannis no fue un héroe, no fue un villano, fue algo mucho más extraño, un hombre que intentó hacer lo correcto en un mundo equivocado. Nunca fue amado ni fue celebrado, pero resistió hasta el final, porque mientras otros luchaban por el poder, él luchaba por algo más difícil, ser digno de él. Y en esa lucha, Stannis se convirtió en algo más grande que un rey. Se convirtió en una idea, la idea de que incluso en un mundo roto, la justicia aún puede existir.